Nuevamente con ustedes, Belén María Moreno. Continuando nuestro estudio en estos talleres de formación en la Divina Voluntad. Hoy, en nuestro taller de iniciación, vamos a ver esta sesión número 19 y meditaremos el Padre Nuestro, muy especialmente como ese programa de vida que Jesús nos dejó para vivir este reino. Iniciemos fundiendo nuestra voluntad en la de Jesús, para que sea este un acto que le dé gloria perfecta y que lleve el bien a todos nuestros hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, respirando en nuestros respiros, hablando en nuestras bocas, circulando en nuestra sangre, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. A nuestra Santísima Madre, la Reina y la Maestra de este reino, entregamos estas verdades para que ella las siembre y las haga producir fruto completo en nuestras almas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos pues esta meditación de esta valiosísima oración del Padre Nuestro, y que Jesús nos dejó como programa de vida. Primero, solo la enseñó a rezar. Luego, cuando ya se llegó el tiempo de manifestarnos las verdades del reino, empieza a explicarla, y eso lo hace en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. En el volumen 35, cuando él reúne a los niños en Egipto y le hace su primera prédica, habla del Padre Nuestro, y a los niños ya empieza a enseñarles que ese Padre Nuestro tiene que ser para ellos una vida. Y cuando dice Padre, va a hacer referencia a ese ser de Padre en el que tenemos que creer, al que tenemos que amar y al que tenemos que experimentar muy dentro de nosotros. Así se lo dice a los niños: miren el cielo, allá arriba tienen un Padre Celestial que os ama mucho. Os ama tanto que no se contentó con haceros de Padre desde el cielo, de miraros, de crearos un sol, un mar, una tierra florida, para volveros felices. No, sino que amándoos con un amor exuberante, quiso descender en vuestros corazones, formar su morada real en el fondo de vuestra alma, haciéndose
dulce prisionero de cada uno de ustedes. Ya ahí Jesús nos está enseñando cuál debe ser nuestra verdadera actitud frente a Dios Padre. No buscarlo fuera de nosotros, arriba en el cielo o en el sagrario, no. Hay que buscarlo en nuestro corazón. Él quiso descender a nuestro corazón. Quiso formar su morada en el fondo de nuestra alma. Se quiso hacer prisionero de nosotros. Es una verdad que Jesús vino a enseñarnos para decirnos cómo debemos considerar a nuestro Padre. ¿Cuál ha de ser la relación que debemos tener con nuestro Padre? La relación de verdaderos hijos, porque Él está en nosotros. Y es que esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque cuando nosotros comprendamos y experimentemos que Dios está dentro de nosotros, ahí se nos allana el camino para poder entender lo que es vivir el reino de Dios. Porque si Él quiso hacer morada en nosotros fue para establecer su trono ahí, pero es que ya lo tiene. Lo que pasa es que no lo hemos reconocido. Miren que así lo explica Jesús. ¿Para hacer qué? O sea, ¿para qué se quedó en nuestras almas? ¿Para qué quiso hacer de nuestras almas su morada? Dice, para dar vida a vuestro latido, respiro y movimiento. Así que ustedes caminan y Él camina en vuestros pasos. Se mueve en vuestras manitas, habla en vuestra voz, y mientras camináis, os movéis, etc., como os ama mucho, ahora os besa, os estrecha, os abraza y os lleva como en triunfo, porque sois sus amados hijos. ¿Cuántos besos y abrazos escondidos no os da este Padre Celestial? Y ustedes, por estar desatentos, no habéis hecho que vuestro beso encuentre al suyo, vuestros abrazos a su paterno abrazo, y Él ha quedado con el dolor de que sus hijos no lo han ni besado ni abrazado. Es una realidad hermosa, pero bien olvidada y bien poco vivida. Dios es el primer movimiento de todos nuestros actos. Y porque es el primer movimiento, por eso está en nosotros. Sin mí nada podéis hacer. Todo depende de Él. Él nos dice, yo os amo y ustedes piensan, yo os amo y vuestro corazón palpita, yo os amo y vosotros respiráis, yo os amo y vuestros pies caminan. Todo es fruto de un principio de su amor. Nos comunica su potencia y a medida que va haciendo vida en nosotros, nos colma de sus besos y sus abrazos. Hay dos principios fundamentales aquí, de este vivir en el reino de Dios. Es Dios quien vive en nosotros. Ya eso es una verdad, pero no es conocida ni reconocida. Y hasta que no seamos conscientes de que Él está en nosotros, no lo vamos a dejar actuar. Lo hacemos a un lado y eso es lo que ha pasado. Pero como Dios es amor, Él no deja de amarnos. Él nos besa, Él nos acaricia. Él dice que la brisa suave es una caricia suya para nosotros.
Pero ¿por qué no lo percibimos? ¿Por qué no sentimos sus abrazos? Porque vivimos lejos de Dios. Nuestro pensamiento está lejos de pensar en Él. Pensamos en todo menos en Dios. Nuestra memoria está lejos de recordarlo a Él. Nos recordamos de todo menos de Él. Y por supuesto nuestros afectos van dirigidos a todos menos a Él. Por eso, lo explica aquí Jesús, ha quedado con el dolor de que sus hijos no lo han ni besado ni abrazado. ¿Por qué? Porque no han sido conscientes de este abrazo y de este beso. Por estar enredado en sí mismo o en las cosas del mundo. Y esto es un dolor para Jesús. ¿Cómo anhela tenernos cerca de Él? Es como un niño que el papá quiere abrazar y besar, pero no se pone en sus rodillas, no se mete entre sus brazos, vive lejos. Y ese niño no va a poder experimentar el amor del Padre como el Padre quisiera, porque no se acerca al Padre. Ese es el dolor de nosotros católicos y a veces hijos del reino, pero que no hemos aprendido a ser conscientes de esta presencia de la paternidad divina en nuestro corazón. Y continúa Jesús convenciéndonos del amor del Padre. ¿Sabéis qué quiere de ustedes este Padre Celestial? Quiere ser reconocido en ustedes. Es fundamental que lo reconozcamos dentro de nosotros, que tiene su sede en el centro de vuestra alma. Él está allí. Y como Él os ha dado todo, no hay cosa que Él no os dé. Quiere vuestro amor en todo lo que hacéis. Eso quiere Jesús, que amemos al Padre en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es fruto de la potencia que Él nos comunica para que podamos hacer eso. Todo lo que hacemos es fruto de su amor en nosotros. Ámenlo, que el amor no se aparte jamás de vuestros corazoncitos, de vuestros labios, de vuestras obras, de todo. Y esto será el alimento delicioso que daréis a su paternidad. ¿Cuál es ese alimento delicioso? Nuestro amor. Él os ama mucho y quiere ser amado. Eso se lo decía a los niños, pero nos lo dice a nosotros. Entendamos que Dios quiere ser amado. ¿Cómo no amarlo? A Él, que no cesa de amarnos, y no de una forma, de 1000 formas, está amándonos permanentemente. Esto es vivir el Padre Nuestro, porque rezar el Padre Nuestro y decir Padre, y no vivir esta realidad, por lo menos empezar a ejercitarnos en ella, ser conscientes, meditar en esto e ir haciendo ejercicios en nuestra vida interior de reconocerlo ahí, de saber lo que está ahí, de dialogar con Él en el fondo de nuestro corazón. En la medida en que eso lo vamos haciendo, el mismo Espíritu Santo se encargará de acrecentar en nosotros esta experiencia de la presencia de Dios Padre en nuestro corazón y sobre todo sentir su amor y corresponderle en amor. Y Jesús, sabiendo cómo el egoísmo ha
enlodado tanto nuestra alma por el pecado original, nos dice que no nos enseñó a decir solo Padre o Padre mío, sino que nos enseñó a decir Padre nuestro. ¿Y para qué nos enseñó a decir Padre nuestro? Para que entendamos que es Padre de todos. Y cuando yo entienda en mi corazón, en mi mente es fácil, pero en mi corazón, que Jesús es Padre, que Dios es Padre de todos, entonces aprenderé a ver, a tratar y a amar a los demás como a mis verdaderos hermanos. De ahí nace la fraternidad universal, de yo entender que Dios es Padre de todos y que así como me ama a mí, como busca darme sus besos y sus caricias, así ama a todos, hasta el más malo que yo pudiera considerar en el mundo. Dios lo ama, es su Hijo y lo quiere para el cielo. No es sino ponernos en el ejemplo de cómo vivimos aquí en la tierra. Imaginémonos que un hermano nuestro de carne y sangre, hijo de papá y mamá, se volvió ladrón o se volvió asesino y anda haciendo fechorías y lo metieron a la cárcel y volvió y salió y sigue haciendo de las suyas. ¿Cuál es mi sentimiento frente a ese hermano? Dolor, compasión, ¿y qué no hago para sacarlo de ahí? Mis oraciones, mis sacrificios, ¿qué no hago para que mi hermano se convierta y se aparte del mal camino? Eso que yo haría con un hermano de sangre, lo debo hacer con cualquier hermano en el plano espiritual. Porque si Dios es verdadero Padre, ellos son verdaderos hermanos. Y entender que si el Padre a mí no me deja jamás, a ellos tampoco. Y cuando yo experimente el amor de Dios sobre mí, que siempre está dispuesto a levantarme cuando me caigo o a no dejarme caer, que me vigila mientras duermo. Y como le dice Jesús a los niños, si jugáis o hacéis impertinencias, Él está con ustedes, conoce todo lo que hacen. Por eso ámenlo mucho. Eso mismo hace con todos los hombres. Y amar a nuestros hermanos es amar a Dios, porque son sus hijos. ¿Cuál es la mayor manifestación de afecto que podemos manifestar a una madre? Amarle a su hijo. Eso hacemos con Dios. Y por eso les hace repetir a los niños, os amamos, Padre nuestro que estás en los cielos. Os amamos, Padre nuestro que resides en nuestros corazones. Estas palabras salidas del corazón de Jesús, cuánto bien no hicieron en esos corazoncitos. Y Jesús quiso que se escribieran para que nosotros las supiéramos y las viviéramos, las sintiéramos como si Él también nos los está diciendo a nosotros. Dice, el conocer que tenían un Padre en sus corazones fue como una garantía y prenda de poder poseer la patria celestial. Y estemos seguros que esos niños, ninguno se condenó, porque esas palabras las sembró Jesús en sus corazones. Y eso nos dice a nosotros, si nosotros tenemos esa certeza y activamos esa experiencia
de que Dios está en nuestro corazón, eso se convierte en una garantía y prenda segura de nuestra salvación. Y más que de nuestra salvación, de nuestra santificación. ¿Y cuál es el dolor de Jesús? De ver tantas almas que desconocen a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque es que el desconocer a Dios como Padre crea un vacío en el alma, en la vida, que los hace infelices. Por eso lo explica así. Qué dolor al ver tantas pequeñas vidas que no conocen la vida de un Dios en sus almas. No la conocen. La vida de un Dios en sus almas. Muchos conocen la vida de Dios, sí, en el cielo, que vino hace 2000 años. Pero en sus almas, ser conscientes que Dios está en sus almas, eso no es común. Ese es el dolor de Dios. Porque hasta que no seamos conscientes que Dios está en nuestras almas, no podemos experimentar la paternidad divina. Y entonces, para quien no ha experimentado la paternidad divina, vive como si estuviese solo en el mundo. Tarde que temprano experimenta el vacío, porque no se siente amado, porque las criaturas cambian. Las criaturas son mutables. ¿Cómo se puede amar a Dios si no se le conoce presente en el fondo del corazón? Qué importante es el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la causa de ese dolor, de que tantas vidas no conozcan la vida de un Dios en sus corazones? La responsabilidad de padres y padrinos. Porque al niño se le lleva a bautizar. Se le hace hijo de Dios por el bautismo. Pero ahí paró todo. En adelante no hay quien le enseñe a orar, porque ya en las casas no se ora, en las familias, o muy pocas. En muy pocas se ora. Ya no hay quien le dé la catequesis, no hay quien les enseñe que tiene un Dios Padre, que vive en su corazón, que tiene una mamá que es la Virgen. No, al niño se le deja a expensas de la escuela. Y hoy las escuelas tampoco enseñan a conocer a Dios. ¿Y qué sucede entonces? Como se quitó a Dios o no se le cultivó, recibió la semilla de hijo de Dios, pero esa semilla no creció ni se alimentó. Entonces creció como si no fuera hijo de Dios. Como no experimenta el amor de Dios, su corazón se endurece. La vida se afea. Pobre juventud, se da en brazos de los más graves delitos. Y lo estamos viendo. Homicidas, suicidas, dedicados a la droga, sumergidos en el alcoholismo, en la fornicación, en la prostitución, por el vacío que experimentan, que ni ellos saben qué es porque no conocen a Dios. Qué gran responsabilidad en la formación en la fe por parte de padres y padrinos. ¿Qué pasa con los que se suicidan, con los que van buscando soluciones en el dinero? Porque no conocen a Dios. No saben que tienen un Padre a quien pueden acudir, que los protege, que los escucha, que les resuelve sus problemas, porque es papá. Pero no se les ha educado ni en la fe, ni en la confianza, ni en el amor a ese Padre. Esto es un dolor para tu Jesús.
y quiero que sea un dolor para ti, a fin de que ruegues por tantos que enseñan que estoy en sus corazones, que amo y quiero ser amado. ¿Sí? Roguemos para que los que están llamados a enseñar esto lo hagan y que sus enseñanzas den el fruto que conviene. Que estás en el cielo. Hija mía, el alma que hace mi voluntad es cielo. Cielo sin sol y sin estrellas, porque el sol soy yo. Y las estrellas son mis virtudes, o sea, mis atributos. Qué bello es este cielo, de hacer enamorar a cualquiera que lo pueda conocer. Más quedo yo enamorado, porque como sol me pongo en el centro de este cielo y lo voy saeteando continuamente de nueva luz, de nuevo amor, de nuevas gracias. ¿Pero de quién está hablando Dios? De las almas que viven en su voluntad, las que hacen su voluntad. Estamos llamados a hacer su cielo. Es que Él en el bautismo estableció en nosotros su morada, su cielo. El dolor es que este cielo no se conserve cielo. Por eso cuando decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, tengo que saber que es el cielo de mi alma. Mientras más consciente esté yo de que Él está en mi alma, me esforzaré por lograr mantener el cielo en esa alma. Su verdadero cielo, que mi alma sea su verdadero cielo. ¿Y qué se necesita para que sea cielo? ¿Qué es el cielo? El cielo es donde está Dios. ¿Qué necesito para que el alma sea su cielo? Que Él resida allí, que no se vaya por el pecado, ni mortal ni venial. Que mi alma esté llena de su luz, de su verdad, de todos los bienes. Un gran trabajo para cada uno, hacer de nuestra alma un cielo para Dios. Santificado sea tu nombre. Dios es santo en sí mismo, una santidad sin límites. Nada le puede aumentar su santidad, porque su santidad está plena. Entonces, ¿cómo santifico el nombre de Dios? Aquí Él lo explica. Él pone en la criatura su voluntad adorable y al poner a su voluntad pone en común su semejanza, su belleza, su riqueza, su gozo, su felicidad, su santidad. Entonces el alma, poseyendo su voluntad, puede poseer también su santidad y todos los bienes que hay en él. Poseyendo su santidad, esa santidad se reflejará en sus obras, en sus pasos, en sus palabras. El alma proyectará la santidad de Dios, comunicará la santidad de Dios, y entonces se dará lo que dice el Evangelio: viendo vuestras buenas obras, darán gloria al Padre que está en los cielos. Brille pues ante los hombres vuestras buenas obras, para que viéndolas den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la verdadera santificación del nombre de Dios. Si yo quiero vivir el Padre Nuestro, tengo que saber, reconocer, no lo tengo que hacer porque ya es, reconocer que Él vive en mí y mantener su cielo en mi alma. ¿Y cómo lo mantengo? Poseyendo su misma voluntad. Porque cuando Él se encuentre a sí mismo en mi alma, entonces mi alma sí es un cielo para Él. Porque donde está Dios está el cielo.
Donde no está Dios, no hay cielo. Luego yo tengo que poseerlo en mí para poder que su santidad me llene y con esa santidad de Él yo pueda santificar su nombre ante todos los demás. Este es el vivir, el santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Dice Jesús, ¿quién ha rogado con interés, con insistencia, poniendo el sacrificio de la propia vida para que el reino del Fiat Supremo venga sobre la tierra, triunfe y domine? ¿Cómo desea Dios que esto se pida insistentemente, con oraciones, con el deseo del alma, con los sacrificios? Todo en nosotros debiera tener esa única plegaria: que venga tu reino. Ninguno, dice Jesús, qué dolor. Es verdad que la iglesia recita el Padre Nuestro desde que yo vine a la tierra, en la cual se pide que venga tu reino, a fin de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Claro, porque si su reino viene, se cumple la otra parte. Su voluntad se hará aquí en la tierra como en el cielo. Pero ¿quién piensa en la petición que hacen? Casi nadie, porque se reza el Padre Nuestro de una forma mecánica. Y lo que es peor, no se vive. Ni se reza bien, ni se vive. Por eso dice Jesús, se puede decir que toda la importancia de tal petición quedó en mi voluntad. Las criaturas la recitan por recitarla, sin entender y sin interés de obtener lo que piden. Y ahí nos podemos nosotros preguntar, ¿realmente cuando yo rezo el Padre Nuestro, tengo en mi corazón los mismos sentimientos, las mismas intenciones, los mismos anhelos de Jesús, que tuvo su voluntad cuando enseñó esta oración? Ya para nosotros el Padre Nuestro tiene que ser algo muy sublime, y no solo para rezarlo, para vivirlo. Me viene un inconveniente, un sacrificio para ofrecer por el reino. Mis peticiones por el reino. Y entonces cumplimos lo que dice el Evangelio. Busca primero el reino Para de Dios. restablecer el reino se necesita, Todo lo dice demás Jesús, se te dará por añadidura. La Todo primera, lo demás. los actos suficientes Pero de la primero, criatura. el ¿Cuáles reino de actos? Dios. Actos en su voluntad. Ya de esto vamos a hablar más adelante. Segundo, el girar en todas nuestras obras, creación y redención. Entonces los giros, otro punto para conocer. Tercero, tu te amo, tu adoración, tu reconocimiento, tus gracias sobre todas nuestras obras. Eso va incluido en los giros. Cuarto, que me pidas el triunfo de mi querer a fin de que domine y reine sobre todos. Esto sí ya lo podemos empezar desde ya y debemos hacerlo. 5, que lo pidas junto con mis obras. O sea, que toda la creación, poner a toda la creación a pedir el reino. Tomar todos los actos de Jesús en la redención y con ellos pedir el reino. Que lo pidamos con su misma voluntad, a nombre de todos. Y lo último que dice, que nos lo grabemos para no olvidarlo nunca jamás, ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente debo pedir el reino de Dios. Bueno, estas 5 cositas las vamos a tener presentes porque de ellas nos encargaremos en los próximos talleres. Hágase tu voluntad. Hija mía, el hágase tu voluntad que yo enseñé a pedir en el Padre Nuestro
significaba que todos debían pedir que al menos hicieran la voluntad de Dios, al menos hacer la voluntad de Dios. Y esto es de todos los cristianos. Esto no es específico de los que están llamados al reino, no. El hacer la voluntad de Dios es un deber de todo cristiano, de todos los tiempos. No se puede decir cristiano si no se dispone a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre Celestial. Entonces viene una pregunta que hacen casi todos. ¿Y cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios? Está clarísima. Los mandamientos. Cada mandamiento expresa la voluntad de Dios. Yo no me puedo llamar cristiano si no cumplo los mandamientos, porque si no cumplo los mandamientos estoy fuera de la voluntad de Dios. Y al que más quebrantan, bueno, ahora todos, pero santificar las fiestas, mucha gente no le ve importancia a faltar a misa los domingos. Vivir el Evangelio, cada palabra del Evangelio, cada hecho del Evangelio expresa la voluntad de Dios. Los mismos comportamientos de Jesús nos hablan de esa voluntad del Padre. Entonces, si no nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, ni siquiera nos llamamos cristianos. O sea, es fácil conocer cuál es la voluntad de Dios. La obediencia a las autoridades legítimamente constituidas desde que no nos manden pecado, ahí está la voluntad de Dios. El cumplimiento de los deberes de Estado, ahí está la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra. Hacer la voluntad de Dios no significa poseerla, sino someterse a sus órdenes, como ya lo veíamos. Mi voluntad con su inmensidad ha estado siempre en medio de las criaturas, siempre. La voluntad de Dios no es nada nuevo, porque ella por su naturaleza no hay punto donde no se encuentre. Y las criaturas no pueden estar sin ella, pues ella es el principio de todo. He aquí el por qué amo tanto que mi divina voluntad sea conocida. El conocimiento hará surgir el amor, y sintiéndose amada y suspirada, se sentirá atraída a venir a reinar en medio de las criaturas. Porque el hágase tu voluntad todavía no es el reino. Es lo de siempre. Es lo que hicieron en modo heroico los santos y que los llevó a estar ahora en los altares. El hacer la voluntad de Dios en modo extraordinario, en modo heroico. Ahora, que se haga en la tierra como en el cielo, ya aquí sí expresa algo más. Mi voluntad, queriendo desahogar más en amor que en la misma redención, con el pedir que se haga en la tierra como en el cielo, viene a dar al hombre su estado de origen, su nobleza, la finalidad con la cual fue creado. Es el don que Dios nos está ofreciendo. No lo ofrece, nos lo da. El don de su voluntad para que, poseyéndola, recuperemos lo que perdimos en el paraíso. Es un don, porque Él es el que nos va a dar todo cuanto necesitamos para que su voluntad se haga aquí en la tierra como la hacen los santos y los ángeles en el cielo. En otras palabras, quiere que vivamos el cielo aquí en la tierra. Y dice, queriendo desahogar más en amor que en la misma redención. La redención fue un camino intermedio. Este reino de la voluntad de Dios es la máxima manifestación de amor que Dios nos puede dar. Él dice, no les puedo dar más porque ahí les estoy dando todo. Es el máximo don.
porque se está dando todo Él. Todo Él se nos da cuando tomamos en posesión su voluntad para obrar con ella. Todo Dios entra en nosotros. ¿Y qué podemos poseer más allá de poseer a Dios? No hay nada más que lo supere. Si comprendiéramos, dice él en otra parte, si comprendiéramos todo lo que esto significa. Porque esto ya establece esa corriente de armonía entre la voluntad humana y la divina. Cómo la voluntad divina absorbe la humana y cómo la humana da paso a que la divina venga a obrar en ella. Es un intercambio de vida. En la tierra como en el cielo. Es esto propiamente el vivir en mi querer, que se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Si mi querer no vive como en el cielo, así en la tierra, no se puede decir que tiene su reino en medio de las criaturas. ¿Qué quiere decir esto? Que Él, así como vive en el cielo entre los santos y los ángeles, así tiene que vivir aquí en la tierra para que la tierra sea un cielo. ¿Y cómo vive Él entre los ángeles y los santos? Él es el Rey. Solo hay una voluntad, la de Dios. Los santos viven inmersos en la voluntad de Dios. Los ángeles viven inmersos en la voluntad de Dios. Para ellos no hay otra cosa que les dé felicidad, que les atraiga, que sea importante para ellos que la voluntad de Dios. Y para que esta tierra se convierta en cielo, Jesús y Dios tienen que encontrar este mismo ambiente aquí. Y nos explica, he aquí porque en el tiempo del reino de ella, no solo estará en medio de las criaturas, sino dentro de cada una de ellas como vida perenne. Esto es muy grande, dentro de cada uno. Y para llegar a eso debe ser reconocida como cabeza, como vida primaria de cada una de las criaturas. Pero como esta cabeza no es reconocida, porque ¿quién la reconoce hoy? No fluye en los miembros su fuerza, ni fluye su santidad, ni fluye su belleza, ni hace correr en ellos la sangre noble y divina. Por eso no se ve la vida del cielo en las criaturas, porque no tienen a Dios como cabeza. Primero, no son conscientes de esa presencia de Dios en sus corazones, de que Dios mora ahí. Segundo, de que Él debe reinar, reconocerlo como cabeza. O sea, Él es el que manda, Él es el que determina. Yo ya no debo tener deseos sino los de Dios, ni programas sino los de Dios. Él es la vida primaria de cada acto, de cada uno de nosotros. Vamos haciéndonos conscientes de esto, porque se trata de transformarnos un cielo para Jesús aquí en la tierra. Y Él nos está explicando cómo hacerlo. Tenerlo como cabeza para que en nuestros miembros fluya su fuerza, su santidad, su belleza. ¿Y cómo lo tengo como cabeza? Cuando es su voluntad la que viene a reinar y actuar en mí. Vamos a la segunda parte del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Jesús dice que cuando Él nos dio a rezar esto, cuando Él pide esto, dice que está pidiendo a nombre de todos 3 panes. Nosotros sabemos que cuando rezamos el Padre Nuestro, Jesús se pone a la cabeza. Y el Padre escucha y recibe las palabras e intenciones de su Hijo. Nosotros nos tenemos que unir a las intenciones de Jesús cuando lo rezamos y vivirlo. ¿Cuáles son los 3 panes?
el primer pan es el de la voluntad. Debemos pedir el pan de su voluntad, que se nos da en cada instante. ¿Qué otro pan? El pan de su Eucaristía y el pan de su palabra. Si el pan es necesario 2 o 3 veces al día, en cambio, su voluntad es necesaria en cada momento, en todas las circunstancias. Es más, debe ser no solo pan, sino como aire balsámico. Y el aire lo tenemos a cada instante, ¿no? Y lo recibimos y lo exhalamos a cada instante, que lleva la vida, la circulación de la vida divina en la criatura. Padre, si no he dado este pan de tu voluntad, no podré jamás recibir todos los frutos de mi vida sacramental. ¿Ve? Van concatenados cada uno de estos panes. El pan de su voluntad yo debo comerlo a cada instante, porque comiéndolo a cada instante, al comer el pan de su vida sacramental, entonces ese pan sí tendrá en mí los efectos, cuando encuentre en mí su voluntad. La vida de los sacramentos en nosotros alcanza sus frutos cuando vivamos en su voluntad, sus frutos completos. Para quien no hace su voluntad, difícilmente un sacramento puede darle la plenitud de sus frutos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Sigue explicándonos sobre este pan. Dice, ¿cómo se encuentra mal mi vida sacramental? Porque el pan de tu voluntad no los alimenta. Encuentra el pan corrupto de la voluntad humana. Dígame una persona que comulga todos los días, pero que conversa en la iglesia, que critica de los demás, que vive pendiente del qué dirán, de si la miran o no la miran. Se enoja por cualquier cosa, vive llena de ira. No puede, ese pan de la vida sacramental no puede producir sus frutos. Por eso dice Jesús, ¿cómo me da asco? ¿Cómo lo rehuyo? Si bien voy a ellos, pero los frutos, los bienes, los efectos, la santidad, no puedo darlos, porque no encuentro nuestro pan, o sea, el pan de su voluntad. Hoy que se acercan a comulgar más desvestidos que vestidos, hombres y mujeres. Los hombres con bermudas cortas, en chanclas, las mujeres en shorts, o vestidos demasiado altos, demasiado escotados. ¿Qué fruto va a producir ese sacramento? Y si alguna cosa doy, es en pequeña proporción. Y mi vida sacramental espera con paciencia que el hombre tome el pan de la voluntad suprema para poder dar todo el bien de mi vida sacramental. ¿Y cuál es todo el bien de su vida sacramental? Transformarnos en aquel que recibimos, cristificarnos. Ve entonces cómo el sacramento de la Eucaristía y todos los sacramentos dejados a mi iglesia e instituidos por mí darán todos los frutos que contienen y tendrán pleno cumplimiento cuando el pan nuestro, este es la voluntad de Dios, se haga como en el cielo, así en la tierra. Ya entendemos entonces por qué los sacramentos no están dando el fruto que deben dar, su fruto propio, transformarnos en Cristo, porque no se come el pan de la voluntad de Dios. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón. ¿Cómo hemos olvidado esta tarea del perdón? Nos contentamos diciendo, sí, ya yo lo perdoné, pero por dentro sigue el resentimiento, la molestia cuando me acuerdo de eso,
me distancio de la persona, nunca olvido lo que me hizo, falta de perdón. Hay que perdonar y perdonar como manda Jesús, orando por el que me hizo el mal, devolviéndole bien por mal. Perdónanos nuestras deudas como nosotros las perdonamos a nuestros deudores. Así que también la caridad será perfecta cuando sea perfecto el perdón. Cuando el perdón tenga la marca del heroísmo, como la tuve yo en la cruz. O sea, que no hay ofensa que te hagan que no puedas perdonar. Así sea que mataron a tu mamá enfrente de ti. Tienes que perdonar. No hay falta a la que tú puedas decir, yo eso no lo puedo perdonar. Perdonó Jesús, perdonó la Virgen. Cuando el hombre coma el pan de mi voluntad, como lo comía mi humanidad, entonces las virtudes serán absorbidas en mi voluntad. ¿Cómo comía Jesús el pan de su voluntad? Dice, mi alimento es la voluntad de mi Padre. Cada acto de él lo consideraba un acto continuo de la voluntad del Padre. En todo miraba la voluntad del Padre. Así la Virgen. En todo. Entonces las virtudes serán absorbidas en mi voluntad y recibirán la marca del verdadero heroísmo de virtudes divinas. Serán como tantos riachuelos que brotarán del seno del gran mar de mi voluntad. Pero hay que comer el pan de su voluntad para poder tener la fuerza de llegar a un perdón heroico, como lo hizo Santa María Goretti. Ella no solo se limitó a decir lo perdono, no. Empezó a ofrecer sus sufrimientos mientras moría para que el que la había herido estuviera con ella a su lado en el cielo. Eso es un perdón heroico. No solo perdonarlo, sino desear para él lo mejor, de lo mejor, de lo mejor y procurárselo. Ella no solo lo deseó, lo procuró, lo pidió, ofreció sus sufrimientos por esa causa. Eso es el verdadero heroísmo. Esas son las virtudes divinas que Jesús quiere de nosotros. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios nunca nos induce a la tentación. Él las permite y nos da cuanto necesitamos para alcanzar victoria. Ya Él alcanzó la victoria sobre todas nuestras tentaciones cuando fue al desierto para ser tentado por el demonio. El Espíritu Santo lo llevó para ser tentado, para Él alcanzar victoria sobre todas las tentaciones de la humanidad. Entonces en eso tenemos que confiar. ¿Cómo lo podría inducir Dios en la tentación? Era porque el hombre es siempre hombre libre por sí mismo. Yo no le quito jamás los derechos que al crearlo le di. Y él, asustado y temiendo de sí, grita en silencio, reza sin expresarse en palabras, danos el pan de tu voluntad, a fin de que podamos rechazar todas las tentaciones y en virtud de este pan librarnos de todo mal. Él ya alcanzó victoria. Dice él en otra parte, creo que en las horas de la pasión, que no nos entretengamos con las tentaciones, que cuando nos llega una tentación se la entreguemos a Él, porque Él es el vencedor, Él fue el que triunfó sobre las tentaciones. Si nosotros nos ponemos a pelear con la tentación, caemos, porque somos débiles. Es Él el que tiene la fuerza.
Entonces nos unimos a su voluntad, entregamos la tentación, tomamos la victoria que Él alcanzó sobre esa tentación para hacer la vida en nosotros. Pero es con Él. Sin Él jamás podemos vencer la tentación. Líbranos del mal. Siempre, cuando estemos en peligro, la oración. La oración es fundamental. Y Jesús está dispuesto a darnos todas las gracias que sean necesarias para nosotros salir triunfantes del mal. Estemos seguros, Dios está por encima de todo mal. No hay que temer. Lo que tenemos es que fortalecernos, sobre todo en estos tiempos tan tremendos, donde hay tanto mal, tanto homicidio, tanta envidia, tanta corrupción, tanto celo, tanto hurto, tanta ambición. No estamos libres, es que el mal nos rodea, el mal nos acecha. ¿Qué se llama mal? El demonio, con todas sus artimañas, nos hace el mayor mal, que es apartarnos de Dios. El mundo, a través de sus criterios, sus costumbres, y hoy sí que está el mundo bien empecinado en el mal, nos lleva al pecado. El mayor mal es el pecado. No hay otro mal que Dios nos pueda librar, el pecado. La enfermedad no es un mal, el sufrimiento no es un mal. El único mal que existe es el pecado. Y de eso es que pedimos a Dios que nos libre. Porque los tres enemigos del alma, demonio, mundo y carne, que es nuestra propia voluntad humana, nos acechan a cada momento para apartarnos de Dios, para alejarnos de Dios, para impedirnos caminar hacia el bien. Por eso, ¿cuál es el mejor remedio? Acudir a Dios. Él es la fuente de todo bien y en Él está el remedio de todos los males. Muy especialmente con las horas de la pasión. Entonces, bueno, que este Padre nuestro se haga una vida en nosotros. Ya pasemos de solo recitarlo, recitémoslo ya con más conciencia, con más comprensión de lo que decimos y vivámoslo como Jesús lo quiere. Vamos entonces a rezarlo con toda la comprensión que estas verdades nos han dado de cada una de sus palabras, sintiéndolas en lo profundo de nuestro corazón, con la misma voluntad de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.